El tema que me toca en esta mañana es cómo morir al yo. Y para dar inicio quisiera hablar de algo muy importante, porque muchos cristianos no tienen claro el concepto de qué es lo que significa ser un hijo de Dios, o ser un hombre o una mujer de reino. El apóstol Pablo explicaba que hay tres tipos de personas. Vamos a ver en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 14. Vamos a leer tres textos. Cada uno de estos nos va a hablar de uno de estos tres tipos de personas. Primero, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, este es el primer tipo de persona. ¿Cómo se llama? El hombre natural. Se llama el hombre natural. ¿Cómo se llama? El hombre natural. Muy bien, entonces el hombre natural. Este dice que no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura. Es el que no se ha convertido. Entonces dice que las cosas del Espíritu le parecen locura porque se tienen que discernir espiritualmente. Y él todavía no puede discernir cosas espiritualmente. Entonces ese es el primer tipo de persona. Pero luego vamos a ver el segundo. Primero a los Corintios, capítulo 3, versículo 1. Primero a los Corintios, capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, el segundo tipo se llama el hombre carnal. ¿Cómo se llama? El hombre carnal. Ok, ¿cuál es el hombre carnal? Este ya es convertido, pero todavía no ha alcanzado la madurez. Todavía es, como dice el apóstol Pablo, niño espiritual. Y si usted mira más adelante en ese texto, después habla de que todavía tiene contiendas, celos, cosas que no son de alguien que es maduro espiritualmente. Entonces es alguien que ya está convertido, pero que todavía no ha llegado a la madurez espiritual. Y luego vemos el tercer tipo de persona, que lo encontramos en 2 a los Corintios, capítulo 4, versículo 15. Segunda de los Corintios, capítulo 4, versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. Entonces, el tercer tipo se llama el hombre espiritual. ¿Cómo se llama? Espiritual. El hombre espiritual. Dice, juzga todas las cosas. Quiere decir que tiene ya discernimiento espiritual. Puede entender, puede percibir espiritualmente. Y esta es alguien que ya ha alcanzado la madurez espiritual. Entonces, tenemos esos tres niveles. El hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Entonces tenemos el hombre natural, repita conmigo, hombre natural, hombre carnal y hombre espiritual. Entonces, esta enseñanza nos va a hablar de cómo se pasa de ser un hombre carnal a ser un hombre espiritual. Para eso es muy importante que podamos morir al yo. ¿Por qué? Porque ese es el secreto entre un hombre carnal y un hombre espiritual. Entre dejar de ser un niño espiritual y alcanzar la madurez. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros no hemos muerto al yo, el yo todavía nos va a querer estar llevando a hacer muchas cosas que no son lo que debemos hacer. Para hacerles una idea de cómo funciona esto, nuestro Señor Jesús en una ocasión dijo, pónganse mi yugo, que es fácil y ligera mi carga. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando Él dice eso, cuando habla de yugo es lo que te direcciona, es lo que te guía, lo que te dice para dónde ir. Porque el yugo se lo ponen al buey y entonces con eso lo dirigen a dónde tiene que ir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos no tienen en sí el yugo de Cristo, sino tienen el yugo de su propia alma, sus propios anhelos, sus propios deseos, y eso los lleva por otro lado. Y hay algunos que dicen, bueno, es que yo quiero hacer lo correcto, pero muchas veces me cuesta porque todavía quiero hacer esto o otro, y es como que se siente como que hay dos lados que están peleando entre sí. ¿Y qué es lo que pasa? No se han quitado todavía el yugo de su alma. Entonces tienen dos yugos encima.
Ahora imagínese usted un buey con dos yugos, que uno lo jala para la izquierda, uno lo jala para la derecha, y el pobre animal no sabe para dónde ir, porque hay dos yugos que lo jalan en direcciones contrarias. Entonces, para nosotros poder ser un hombre espiritual, llegar a la madurez, es necesario morir a Dios, porque entonces así vamos a poder quitar el yugo del alma, y entonces solamente lo que nos va a guiar va a ser Cristo, va a ser lo espiritual. Entonces, todos cuando llegamos al camino del Señor, sea cual sea la circunstancia de cada uno, pero si estamos en la iglesia, es porque tenemos la intención de querer agradar a Dios, de querer vivir como Dios nos dice, ¿verdad que sí? Entonces, en primera instancia, sabemos que agradamos a Dios porque estamos en Cristo, pero muchas veces nosotros no nos sentimos conforme en lo que estamos haciendo. Y por un lado hay una intención de querer hacer las cosas para Dios y de querer hacer las cosas bien, de querer tener un modo de vida, querer cambiar, pensar sanamente. Y a veces te encuentras con que tienes pensamientos que uno dice, pero esto no es correcto. Quieres hablar bien y a veces te encuentras hablando lo que no debes. Que a veces quieres actuar bien y a veces se te escapa la acción incorrecta. Y eso frustra a veces. Y por otro lado, uno entra como en una costumbre de que hay cosas que uno hace para agradar al Señor, sirviendo bien. Y a veces empezamos a medir cómo está nuestro nivel de vida cristiana por cosas que hacemos. Lo empezamos a medir porque si llegué a la celebración, si oré, si leí la Biblia, cosas que sí son importantes, pero que no son lo único que depende el que estemos bien en nuestra vida en el Señor. Es decir, yo puedo tratar de escudriñar en el conocimiento las cosas de la historia, lo que pasó, y no encontrarme con la persona de Dios. Y puedo no cambiar mi vida en absoluto a pesar de que me encontré con conocimiento. Y también puedo estar orando, pasar horas de rodillas y no conectar en ningún momento con Dios. Puedo estar orando, pero no estarme conectando con Dios. Pero a veces la motivación interna, porque aunque fuera como dice, bueno, qué bárbaro que tanto tiempo ora, pero tal vez Dios dice, nunca estuvo conmigo, porque no lo hicimos de la manera correcta. Y de la misma manera la Biblia. A veces si uno lee la Biblia, pero solo lo está leyendo como un libro de historia, sin tener la revelación, ahí tampoco nos vamos a poder encontrar con Él. Porque nosotros necesitamos entender que la clave de todas esas cosas es encontrarnos con Él, de conocerlo más a Él. Porque si yo estoy orando 5 horas por día y nunca me encuentro con su persona, entonces no va a funcionar. No me estoy encontrando con la persona. Entonces me estoy encontrando con un sacrificio personal que no me conduce a nada. Ahora, 5 horas de rodilla conectado con la persona es algo poderosísimo. Pero la clave es que tengamos un verdadero encuentro con Él, que nos conectemos con Él. Entonces, la clave está en que nos encontremos con la persona de Dios. Tenemos que volver a analizar en nuestra vida cuántas de las cosas que hacemos, lo hacemos encontrándonos con la persona. Si cuando oro me estoy encontrando, me estoy conectando con Dios. Si cuando leo la Biblia estoy realmente teniendo revelación de Él. Eso es muy importante. Cuántas cosas que hacemos tenemos que entender que es para conectar con Él. Por ejemplo, tú puedes ponerte a orar con toda la intención de encontrarte con la persona de Cristo en tu oración. Puede que a veces digas muchas cosas y que te canses y que cada rato miras la hora, cuánto tiempo ha pasado y en tu mente está en otro lugar, tienes en tu mente como si fuera una autopista. Ustedes ya han visto esas carreteras donde llenas de autos, motos, buses, todo lo que pasa. Y esa es la mente muchas veces. Hay tantos pensamientos que están corriendo ahí, que está pasando ahora. Cosas de la vida diaria a veces. A veces uno está pensando en tantas cosas. Pero todo ese ruido no te deja conectarte. Y entonces no pasa el tiempo y nunca te encontraste. No conectaste en ningún momento. Terminó la hora de oración y te diste cuenta que en ningún momento te conectaste. Estuviste pensando un montón de cosas que son en realidad tuyas, pero no te conectaste con Dios. Ahora, ¿quiere decir esto que no debamos orar? Claro que no. La oración es importante, pero tenemos que entender el objetivo.
que el objetivo es que nos conectemos con Dios. De que el tiempo que estemos en oración, el objetivo es ese, encontrarnos con Él. Que de nada nos sirve si nunca nos conectamos. Pero tenemos que entender que el objetivo tiene que ser conectar con Él. Porque a veces uno puede haber estado muy cansado, casi durmiéndose, y al final dice, bueno, pero por lo menos vine a orar. Y ese, digamos que es un consuelo anímico, porque esa oración no te va a cambiar nada si no conectaste con Él. Tal vez te vas a sentir mejor en el momento porque dices, bueno, hice el esfuerzo. Pero usted mira, por ejemplo, que lo que Jesús le dice a los discípulos cuando Él les dice, quédense orando. Y luego al final Él vuelve y ellos los encuentran dormidos. ¿Nunca le ha pasado a usted que se puso a orar y que se durmió? Tal vez estaba muy cansado y en ese momento se durmió. Esa oración no va a lograr el objetivo deseado, porque al final te dormiste. Y entonces, miren lo que les dice Jesús a sus discípulos. Le dice, ¿no fueron capaces de velar una hora? O sea, si la oración dormido hubiera funcionado, entonces Jesús les diría, bueno, durmieron, pero por lo menos estaban orando. Pero no fue eso lo que les dijo. Entonces, tenemos que analizar cuántas cosas de las que nosotros estamos haciendo estamos logrando realmente conectar con la persona de Cristo. Y entonces tenemos que entender esto, mis amados. Muchas veces hay cosas en la iglesia que hacemos donde tal vez no estamos viendo el fruto, pero nos tratamos de usar algún argumento para sentirnos mejor. Por ejemplo, decimos, bueno, es que es Dios el que da el crecimiento. Pero si no estamos viendo el crecimiento, hay algo que está ocurriendo ahí. Dios no puede dar mayor crecimiento el que nosotros podamos reflejar en las personas. Si logramos conectarnos con la persona, el crecimiento va a estar. Porque dice la Escritura que cuando Cristo caminaba por algún lado, dice que la gente se agolpaba detrás de Él. Que había momentos donde Él no podía pasar porque era tan grande la multitud. Ahora, cuando Jesús caminó como el hijo del carpintero, ahí no iba nadie detrás de Él. Ni siquiera tenía más clientes en la carpintería porque en ese punto no estaba todavía operando en su ministerio. Pero cuando Él se manifiesta como Cristo, entonces en la plenitud del poder del Espíritu Santo y comenzó su ministerio, dice que Él caminaba y las multitudes lo seguían. De tal manera que todos lo buscaban. Dice que cuando Él entraba a una ciudad, todos iban donde Él y había multitudes tan grandes. Entonces, ahí vemos nosotros el efecto. La gente que necesita ver la manifestación de Cristo, entonces eso ocurre. Y eso es lo que tendría que estarse viendo en la iglesia. O sea que si nosotros logramos realmente conectar con la persona de Cristo en nuestras vidas, si tenemos ese encuentro, esa conexión, la gente va a venir aunque no la llamemos, porque va a poder ver el efecto de esa manifestación en nuestra vida. Entonces eso es algo que tenemos que entender. Hay cosas en la iglesia que no han funcionado simplemente porque no nos hemos encontrado con la persona. Entonces tengo que entender esto. Mire, cuando vemos que Cristo andaba por todos lados y las multitudes lo seguían, tienes que entender que ahí eso va a ocurrir en nuestra vida. Entonces, si la gente en la tierra está necesitando de Dios, la gente está necesitada. Si la gente está necesitando a Dios y yo sé que tengo a Dios, entonces la gente va a venir a mí. Pero si no está viniendo es porque no he logrado conectar. Y entonces la manifestación de Dios no se está viendo en mi vida. Porque la gente, si tiene necesidad de Dios, va a ir donde se puede encontrar con Dios. Le voy a dar un ejemplo. Si usted pone una panadería y no hay ninguna otra panadería en la ciudad, ¿a dónde va a ir la gente a comprar pan? Va a ir a su panadería y va a tener muchos clientes y van a llegar todos a hablar, todos a comprar. Y usted no tiene que hacer la gran campaña, hacerle toda la publicidad, porque la gente va a decir, bueno, yo quiero pan, tengo que ir a la panadería, y todos van a ir ahí. De la misma manera, hoy en día hay tanta necesidad, las personas están necesitadas de Dios, más que nunca. Ellos están buscando un lugar donde pueden realmente encontrarse con Dios.
Entonces, si usted tiene realmente la manifestación de Dios en su vida, si usted realmente se ha conectado con la persona de Dios, entonces las personas que están en necesidad no van a tener más remedio que ir donde usted. Porque la iglesia va a manifestar a Dios. Así lo dice la Biblia. Entonces, qué importante es esto. Entonces, qué importante, mis amados. La Biblia dice que Dios ha puesto en nuestro interior un río de agua viva. Y qué importante es eso. Pero tenemos que entenderlo, porque una buena reunión, una buena celebración, podríamos decir que es como un balde de agua. Entonces nos bajamos todos, salimos y llegaste a casa. Y si pudieras mantenerte mojado hasta el otro día, tal vez le puedes mostrar a la gente, pero no se puede mostrar lo que vivimos en un culto, una celebración. Le dices a las personas, ven a la iglesia, anoche tuvimos una reunión preciosa, qué presencia del Señor. Está bien, pero ¿cómo haces para mostrárselo? Para mostrárselo no basta con solo el balde de cuando llegamos a la celebración. Tenemos que realmente hacer que dentro de nosotros brote ese río de agua viva. Necesitamos conectarnos con Dios, porque entonces lo que va a ocurrir es que pasa el domingo, llega el lunes, y como está ese río de agua fluyendo entre nosotros, vamos a poder mostrarle a las personas eso que tenemos dentro. Y entonces la persona va a decir, ¿dónde puedo conseguir de esa agua? Como dijo la mujer samaritana, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed jamás. Entonces ahí se va a ver la manifestación de Dios en nosotros. Entonces, qué importante es que nos conectemos con Dios. Necesitamos conectarnos con la persona de Dios. Y el Señor nos enseñó que es como un sacrificio vivo, un sacrificio agradable, santo, donde nosotros tenemos que ir delante de Él y presentarnos delante de Él. Porque toda la plenitud que nosotros estamos buscando, Él ya la puso en nosotros, está en el Espíritu. Entonces, qué importante. El problema es que muchas veces no lo vemos, porque aunque eso está en nosotros, que está en nuestro depósito, el alma muchas veces no le permite que se manifieste. Nosotros somos seres tripartitos. ¿Cuáles son las tres partes que tenemos? Espíritu, alma y cuerpo. Repita conmigo. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, Dios puso en nuestro espíritu el depósito de lo que nosotros necesitamos. Pero ¿qué es lo que pasa? El alma muchas veces no le permite que eso se manifieste. ¿Qué es el alma? Es pensamientos, sentimientos y voluntad. Entonces muchas veces, ¿qué es lo que pasa? El espíritu no se puede manifestar porque el alma grita más fuerte. Entonces eso no le permite que se manifieste. Es de lo que venía hablándoles al inicio, acerca del buey con los dos yugos. Bueno, el alma cuando quiere mandar y quiere hacer las cosas como quiere, es como que fuera un yugo el alma. Entonces nos lleva por otro camino. Y entonces, aunque por un lado el espíritu nos está tratando de guiar para este lado, el alma grita fuerte y dice, no, pero quiero ir para este lado. Yo quiero, yo pienso, yo siento. Entonces, eso es por la razón por la que muchas veces tenemos dificultad. Porque no hemos muerto al yo. Y tenemos que morir al yo para que entonces sea el espíritu el que nos gobierne y no el alma. Entonces, qué importante es eso. El alma es el yo, nuestras emociones, pasiones, pensamientos. Y nada entonces, qué importante es esto. Porque hay algo que dice, nada bueno hay en mí. Y uno diría, bueno, algunas cosas tienes de bueno. Claro, es del concepto humano, sí. Socialmente sí. Pero ante Dios, nosotros tenemos que entender que lo bueno es lo que Él ha puesto en nosotros. Hay una parte que dice, si entre sacares lo precioso de lo vil, lo precioso es Cristo en nosotros. Y lo vil es nuestra naturaleza carnal. Entonces tenemos que sacar lo precioso que es Cristo en nosotros. Entonces, qué importante tenemos que entender. La Biblia dice que no hay nadie que se pueda salvar por sus propias obras. O sea que nada de lo que nosotros podamos hacer por nuestra cuenta nos podría traer salvación. Nada de eso sería suficiente. La única razón por la que tenemos salvación es por Él. Entonces qué importante que nosotros comprendamos
Cualquiera de nosotros que nos presentemos ante Dios por nosotros mismos, sin Cristo, estaríamos perdidos. La razón por la que somos salvos es porque como está Cristo en nosotros, entonces cuando nos presentamos delante de Dios, no nos estamos presentando nuestra naturaleza carnal, sino que Él lo que mira a nosotros es Cristo en nosotros. Entonces, tenemos que reconocer que nada de lo que nosotros podemos presentarle a Dios por nuestra cuenta es bueno. Lo único que es bueno para Dios es Cristo en nosotros. Por eso es que Pablo entendió esto. Y una cosa que Pablo dijo es, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Repítalo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, qué importante eso. Y una cosa que él decía es, yo cada día muero. Es decir, que cada día él procuraba que su yo, el Saulo de Tarso, muriera. Por eso es que Dios hasta le cambió el nombre. Él antes se llamaba Saulo, pero luego se le conocía como Pablo. Fíjese que hay muchos personajes en la Biblia que usted mira que se les cambió el nombre. Usted mira a Jacob. ¿Por qué se mira tanto que cambia el nombre? Porque el nombre nos habla de la naturaleza. Cuando le ponen a Jacob su nombre Jacob, Jacob nos habla de que es un embustero y tramposo. Y si nos damos cuenta, antes de que él tuviera el encuentro con Dios, así es como él operaba. Si usted mira la manera en cómo su mamá le dijo que se vistiera con las pieles de las cabras, o sea, que se hiciera pasar por su hermano, es a través de mentira y engaño. Así es como actuaba Jacob. Pero luego se encuentra con Dios y Dios le cambia el nombre a Israel. Pasó de ser embustero y tramposo a ser príncipe de mi pueblo. Entonces, de embustero y tramposo a príncipe. Eso nos habla de un cambio no solo de nombre, sino un cambio de naturaleza, un cambio de actitud. El embustero y tramposo hacía todo por su fuerza, todo con su trabajo. Y si usted mira cuando él va a la casa de Labán, trabajó 20 años. Primero trabajó 7 años para conseguir a su esposa, pero luego Labán le dice, no hacemos así de dar a la menor antes que a la mayor. Primero tienes que llevarte a la mayor Lea y trabajas otros 7 años y entonces te doy a Raquel. Entonces Jacob trabajó otros 7 años para conseguir a Raquel. Y luego 6 años más por el ganado. 20 años trabajó en sus fuerzas para tener a su familia. Pero cuando él más adelante sale de ahí y va a encontrarse con su hermano Esaú, él estaba preocupado, él estaba asustado que lo iba a perder todo. Y cuando él queda solo, después de haber trabajado 20 años con su propia fuerza, eso es algo que representa el alma, el esfuerzo. Él estaba de sol a sol trabajando. Y le dice a Labán, me has cambiado el sueldo varias veces. Porque a cada rato le cambiaba el sueldo. Le decía, bueno, tu sueldo van a ser las que salen manchadas. Y luego todas salían manchadas. Y luego decía, bueno, las que no salgan manchadas. Y todas no salían manchadas. Y entonces Labán a cada rato le cambiaba el sueldo. Y le dice, me has cambiado el sueldo varias veces. Y él explica cómo trabaja. Y dice, yo he trabajado para ti de sol a sol. Nunca dormí. Si un animal se moría, yo te lo pagaba. Lo que representa Labán es este sistema en el que nosotros vivimos. Un sistema que te absorbe, un sistema que te esclaviza, que te va a exprimir todo. Los Labán de este siglo son las industrias, las empresas, las economías. Todo lo que te va a cambiar el sueldo 7 veces porque no les interesa. Van a tratar de exprimirte todo. Entonces, por el otro lado, todo su ser quería la bendición. Pero el problema es que él trataba de ganarla con sus fuerzas, con su esfuerzo. Pero en un momento, él queda solo. Y entonces tiene un encuentro. Y dice que se encontró con un ángel y pelea con el ángel. Pero quedó renco para toda la vida. Pero después se le cambia el nombre a Israel. Y Dios le cambia el nombre. Y quiero que usted mire que cuando le cambia el nombre, le está hablando de un cambio de naturaleza. Cuando una persona cambia de nombre es porque cambió de vida. Él ya no caminó bien nunca más. Fue renco, pero cambió su naturaleza. Ya no era un embustero, un tramposo. Ahora era un príncipe. Porque eso nos habla el nombre de Israel. Entonces, miren qué es lo que había pasado. Él todo el tiempo él había estado tratando de hacer las cosas a su manera, con su fuerza, con su esfuerzo. Pero ¿qué es lo que pasó? Dios lo tocó a él y lo venció.
Esa es la clave. Lo venció. Jacob se rindió a Dios. Por eso pudo cambiar de ser. Por eso pudo cambiar de persona. Nosotros también tenemos que hacer eso. Tenemos que ser vencidos. Tenemos que rendirnos ante Dios y morir a todo lo que somos. Eso es importante en nuestra vida. Mire, Saulo de Tarso iba camino a Damasco. Él había pedido órdenes para poder capturar a los cristianos y meterlos presos, para poderlos y matarlos, como lo hizo con Esteban, que dice que lo apedrearon, lo mataron. Pero en un momento, cuando él va camino a Damasco, él tiene un encuentro con Cristo. Y en Hechos 9, él cuenta acerca de su conversión. Dice que vio una luz, un resplandor que lo derribó. Y el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, Cristo se le manifiesta y le dice: al que me estás persiguiendo es a mí. Y dice: ¿por qué das cosas contra el aguijón? Yo soy el que estás persiguiendo. Saulo, él creía que lo que él estaba haciendo estaba bien. Él había crecido, él dice que él había sido fariseo de fariseos. Es decir, según él, lo que él estaba haciendo era correcto. Pero él no tenía la revelación de la persona de Cristo. Él no tenía una revelación de quién era Cristo, qué era lo que él quería. Porque él había estudiado mucho, dice que había estudiado los pies de Gamaliel, que era el mayor maestro judío de esa época. Pablo era alguien muy preparado, hablaba varios idiomas, era instruido, capaz. Él mismo, cuando él habla de cómo era antes, él decía que él era judío de judíos, fariseo de fariseos. O sea, está diciendo, si había alguien que era judío, era yo. Entonces, Pablo conocía mucho de la Escritura, pero él no tenía esa revelación. Él no había tenido una conexión con la persona de Cristo hasta ese momento. Entonces, cuando él percibe esa luz que lo derriba y tiene ese encuentro con el Señor, lo primero que le pasa a Pablo es que quedó ciego. Dejó de poder ver, porque era alguien que confiaba tanto en su capacidad, lo que él conocía. Entonces el Señor, ¿qué es lo que hizo? Lo dejó ciego, que ya no pudiera valerse por su propia capacidad. Lo incapacitó un poco. Después de mostrarle la luz, lo deja ciego para que deje de ver. Yo creo que Saulo en ese momento, mire qué interesante, porque entonces él tiene que ser llevado, porque él está ciego. Entonces dice que lo tienen que llevar a una casa. Entonces él se queda en ese lugar. De pronto, ese hombre que era tan capaz, tan estudiado, que hablaba tantos idiomas, enseñado por el mejor maestro judío, capacitado, de repente queda inhabilitado. Y dice que lo tuvieron que agarrar de las manos y llevar a una casa y dejarlo ahí adentro. Entonces la Biblia dice que pasó 3 días en que no comió nada. Me imagino, él se quedó ahí esperando, sin comer. Me imagino que él está ahí siendo procesado por Dios en ese momento. Dios algo está tratando de hacer en él. Y luego Dios va y le habla a Ananías y le dice: ve a este lugar y le vas a imponer las manos a Saulo. Y Ananías, yo me imagino que al inicio se asustó y dijo: no, si yo conozco a este que es perseguidor de la iglesia, este me va a matar. Y Dios le dijo: no, tú tienes que ir, porque yo este es instrumento escogido para mí. Y mire la manera en cómo habla el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 12, versículos 2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. O sea, el Señor le trae revelación a Pablo, pero no es una pequeña revelación.
es una gran revelación, donde le reveló cosas que el mismo apóstol Pablo dice, palabras que no les daba al hombre expresar. Entonces, después de que el Señor se manifiesta, Él le revela a Pablo. Y entonces Pablo se fue al desierto, estuvo años procesando todo eso en su vida, todo lo que había recibido, enseñándole el Señor tantas cosas y tratando con su vida. Porque aquel hombre que era tan capacitado, que sabía tantos idiomas, enseñado por Gamaliel, tenía que morir primero a todo su yo, a su ego, a su orgullo, todo lo que él tenía, para poder convertirse en un apóstol. O sea, Dios te puede mostrar cosas maravillosas, pero hasta que no mueras al yo, Dios no puede manifestarse a través de nosotros, porque nuestra alma va a querer estar jalando en otra dirección. Necesitamos morir al yo. Cuando me refiero a morir al yo, a mi conocimiento, a mis razones, a mi ego, todo lo que es mío. ¿Qué significa morir? Significa que ya no voy a hacer las cosas como yo quiero. No es ya mi alma la que jala para donde quiero ir, sino que es Dios el que dirige mi vida. Y todo lo que yo tengo, lo pongo al servicio de Dios. Porque los 8 idiomas que Pablo hablaba, todo el conocimiento que él tenía, todo eso era algo bueno que le iba a ser útil. Pero solo iba a ser bueno si lo ponía al servicio de Dios. Eso es gobierno espiritual. Entonces, tú todo lo que tienes, ponlo al servicio de Dios. Y a veces nos puede parecer, bueno, pero yo no tengo tanto como tenía Pablo. Yo no tengo tanto estudio, tantos idiomas, todo lo que tenía Pablo. Bueno, hubo un día en que Dios llama a un hombre que estaba pastoreando ovejas y le dice, vas a liberar a una nación. Y Moisés se queda asustado, pero ¿cómo yo voy a liberar una nación? Manda a alguien más. Yo no puedo. Yo ni siquiera sé hablar bien. Mejor manda a alguien más. Y Dios le dice, ¿qué tienes en la mano? Y le dice, una vara. Con eso fue suficiente para ir contra el imperio más poderoso de ese tiempo. Y lo que Moisés tenía para ir contra eso era una vara. Pero Dios le dice, con eso es suficiente. Si tú la pones a mi servicio, vas a ver que yo te voy a respaldar. Y aún vas a poderte enfrentar al imperio más fuerte de este tiempo, el imperio egipcio, y vas a salir victorioso. Pero ahí está la clave, poner todo lo que tenemos al servicio de Dios. Porque cuando tú tienes algo, lo que tienes no tiene que ser una gran cosa. Porque uno tal vez dice, bueno, yo no soy tan preparado como tal, yo no tengo la elocuencia de este otro, no tengo la manera de hablar de este. Aunque tengas solo una vara en la mano, con eso a Dios le alcanza. Solamente que la vara la pongas al servicio de Dios. Porque Moisés con la vara era experto para manejar ovejas, pero el problema es que nunca había liberado una nación. Entonces, todo lo que tú tienes, no importa si es mucho, no importa si es poco, tienes que ponerlo al servicio de Dios. Decirle, todo lo que yo tengo es tuyo, haz conmigo lo que tú quieras. Y realmente rendirnos ante Él y decirle que Él haga lo que Él quiera con nosotros, que vamos a ser instrumentos en sus manos. Y Él va a hacer cosas maravillosas a través de nosotros, si nos ponemos al servicio de Él. Por eso es tan importante que muramos al yo, que ya no sea nuestro ego, no sea nuestra alma lo que nos esté moviendo, sino que sea Dios el que nos esté dirigiendo. Miren lo que explica Pablo en su carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 9. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él,
no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Miren la manera en cómo lo explica el apóstol Pablo. Dice, cuantas cosas eran para mí ganancias, es decir, las cosas que para mí eran algo maravilloso, dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y le dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es decir, tantas cosas que él valoraba tanto, que él decía que tremendo esto que tengo. Dice, los tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué significa esto? No quiere decir de que él fue a prenderle fuego a todas sus pertenencias. No quiere decir eso. Significa que todo lo que él era, todo lo que él conocía, todo lo que él tenía, lo tuvo como nada a la hora de querer conocer a la persona de Cristo y conocer la justicia de Cristo. Pablo empezó como Saulo, el perseguidor de la iglesia, pero en ese momento que él tiene ese encuentro con el Señor, le revela, lo deja ciego, lo incapacita. Después Pablo dice, a mí el Señor me llevó hasta el tercer cielo, me mostró cosas que ni siquiera tengo la capacidad de contárselas. Entonces yo creo que en este tiempo somos confrontados con algo. Si queremos ganar cosas mayores en el Señor, si queremos lograr servirle y hacer cosas maravillosas, si queremos ser realmente instrumentos para Él, entonces vas a tener que tener cosas por basura. Y no te estoy hablando de ser religioso, de decir, no, tú no tengas pertenencias, véndelo todo, tíralo todo. No se trata de eso. Estamos hablando de que todo eso tiene que ser menos importante para nosotros que el Señor. Y tenemos que morir en la cruz. Entonces tenemos que morir a nuestro yo, a nuestro ego. Si fuiste una persona que estudiaste, que tienes capacidad, está bueno, pero pon todo lo que sabes, ponlo a los pies de Cristo. Ponlo ahí. Porque cuando Él lo unja y lo selle, y esto esté bajo su servicio, entonces eso va a servir y va a ser todo un potencial que Dios va a usar. El tema de Pablo fue que lo tengo todo por basura para conocerlo a Él. Es decir, todo lo que yo tengo, sea dinero, sea estudios, sea pertenencias, negocios, todo lo que yo tenga, sin Cristo realmente no vale nada. Pero cuando lo pongo al servicio de Dios y se lo presento todo a Él, entonces Él va a poder usar eso que nosotros tenemos para su reino, para servirle a Él. Entonces, qué importante es eso, mis amados. Entonces nosotros podemos conocer tantas cosas, pero tenemos que conocer a la persona. Tenemos que conocer a la persona y luego tenemos que rendirnos ante Dios. Tenemos que morir a nosotros mismos. Nada de nosotros, ni lo malo ni lo relativamente bueno, es bueno para conocer a Dios. Realmente tenemos que morir a Dios y dejarnos utilizar por Él. Y eso es algo tan tremendo, tan maravilloso, que nosotros comprendamos que cuando nos ponemos todos a sus pies, entonces vamos a poder servir a Él. Y Él va a poder utilizar lo que Él nos dio para su obra, para gloria suya. Sabe que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros capacidades, dones diferentes. Y no estoy hablando solo de los dones espirituales, sino también hasta cosas que pudieran parecer cosa natural. Hay personas que, por ejemplo, se les da el enseñar a otros. Hay personas que tienen capacidades de tantas cosas que pudieran parecer algo natural, pero que son cosas que Dios nos ha dado y que pueden ser buenas, pero tenemos que ponerlas al servicio de Dios. Tener que decirle, todo lo que yo tengo te pertenece a ti. Todo esto lo pongo a tu servicio, para que hagas con esto lo que tú quieras. Y eso es algo muy importante, mis amados, porque entonces vamos a realmente morir al yo. Entonces, ¿cómo hago, pastor? Yo me quiero conectar con Dios, me pongo a orar. ¿Cómo lo hago? Bueno, ponte a orar y en vez de empezar a pedir por las cosas que tú quieres, mejor empieza presentándote tú delante del Señor. Empieza a presentar tu vida. Y le dices, Señor, yo te entrego esto, te entrego todo mi ser. Te entrego mis razones, te entrego mis
mis estudios, mis negocios, mi intelecto, todo lo que yo tengo, te lo entrego a ti. No quiero caminar de la manera mía. No quiero caminar con mi fuerza, no quiero caminar con mi inteligencia, no quiero caminar con mi persona. No quiero que sea yo el que hable, sino que seas tú el que hable a través de mí. No quiero actuar con mis manos, yo quiero que seas tú en mí. Quiero renunciar a mi yo. Yo quiero morir a mi yo. Yo quiero morir a mi yo. Quiero presentarme y ser como esos sacrificios que hacían los sacerdotes, que los presentaban y los ponían en el fuego. Quiero que todo pueda, que entregarte todo a ti. Ya no quiero vivir yo, quiero morir delante de ti. Y no me voy a mover de aquí. Quiero quedarme aquí hasta que yo muera, porque yo tengo que morir. Porque muchas veces hay cosas de mi alma que me impiden todavía progresar. Enojos, pensamientos que se me cruzan. Y yo quiero renunciar a todo eso. Yo quiero morir a mi yo. Y te quedas ahí. Y yo le voy a asegurar que vas a ver de qué estoy hablando. Tal vez venimos a la iglesia y hacemos una oración corporativa, pero también debe haber un momento en donde tú cierras la puerta de tu habitación, porque eso es lo que Dios quiere. Que entres, como dice en la Escritura, que cierres el cuarto y en secreto tú te le presentes al Padre. Te presentas y mueras en ese momento, renunciando a todo lo que es tuyo, a todo el ego, el orgullo, todo lo que tú tienes, diciendo: yo ya no quiero vivir yo, quiero que tú vivas en mí, Señor. Entonces, eso es algo muy importante. Y si tú puedes hacer eso, vas a ver la diferencia. Ahora, yo quiero decirte que esto no es algo que solo lo haces una vez y es todo. Es algo que tenemos que ir haciendo constantemente. Por eso el apóstol Pablo decía: yo cada día muero. Entonces, tú al inicio de la mañana, tú puedes presentártele al Señor y hacer esta oración. Presentarte delante de Él, renunciar a todo lo que eres, presentarte delante del Señor y morir de esa manera. Yo quiero y qué maravilloso es arrancar así el día. Y quiero que entendamos que esto no es algo que lo vas a hacer así apresurado, como una rutina, no. Tienes que realmente enfocarte en ello, no hacerlo apurado, porque si lo haces apurado no vas a morir. Tienes que quedarte ahí y no seas formal para hacer algo que tiene que ver con vida. Tienes que quedarte en ese lugar, diciéndote al Señor y realmente entregar todo, renunciar a todo. Y entonces, qué importante. Entonces, realmente, mis amados, es importante que muramos al yo. Porque entonces ahí vamos a ver que, como les decía al inicio, ese buey con 2 yugos ya no va a tener 2 yugos. Ya el alma no va a poner su yugo, sino que se va a sujetar a lo que dice el Espíritu. Y entonces solo vamos a tener un yugo, que es el de Cristo, que dice Él: mi yugo es fácil y ligera su carga. Entonces, qué importante, mis amados, que nosotros podamos morir al yo para poder ir progresando, llegar a la madurez espiritual, y que sea solamente Dios el que obre a través de nosotros.